En Burkina Faso, el silencio no significa debilidad. Aquí, el silencio es advertencia, es poder, es refugio, y también puede ser aislamiento. En esta tierra del Sahel, donde la historia ha sido escrita tantas veces con dolor y resiliencia, el silencio es el idioma de quienes han sobrevivido a lo inimaginable. No es casualidad que en el corazón de África Occidental, la gente valore la discreción por encima del ruido, porque en el silencio se esconde la sabiduría de generaciones enteras que han aprendido a medir cada palabra y cada acción. El poder ya no se exhibe en desfiles por las calles de Ouagadougou. Ahora se mueve en la sombra, protegido por la vigilancia constante de los centinelas. Son hombres sin uniforme ni rostro, forjados en la dureza del Sahel, donde el hambre y el polvo enseñan a confiar solo en quienes han sobrevivido juntos. No es la fuerza lo que los define, sino la experiencia compartida de noches frías, de días interminables de espera, de la sospecha y la traición acechando siempre en la penumbra. Se mueven como el rumor del viento en las dunas, imperceptibles, pero imposibles de ignorar para quienes conocen los secretos de la supervivencia. Junto al capitán Ibrahim Traoré, la protección va más allá del cuerpo. Es un círculo de disciplina y confianza, templado en noches de miedo y lealtad probada. Aquí, la lealtad no se hereda ni se compra. Se demuestra día tras día, defendiendo una idea más grande que cualquier hombre. El círculo de protección recuerda a los antiguos escudos humanos de los reinos africanos, donde la vida del rey dependía de quienes dormían a su puerta, dispuestos a dar la vida y el sueño por la seguridad del líder. Pero en este caso, el compromiso es aún más profundo. No se trata solo de un hombre, sino de la promesa de una nueva era para todo un continente. Proteger al capitán es custodiar la esperanza de que África pueda decidir su futuro sin pedir permiso. Es demostrar que la confianza y la disciplina pueden ser un arma más fuerte que cualquier escudo importado. En tiempos recientes, la historia africana ha estado marcada por la intervención extranjera, ya sea en forma de armas, consejos o acuerdos bajo la mesa. La doctrina de los centinelas es, en sí misma, una respuesta a esa historia. Un recordatorio de que la soberanía se defiende primero desde dentro, desde la convicción de un círculo que no acepta tutelas ni ataduras externas. Pero cuando la protección se vuelve casi perfecta, surge una pregunta inquietante. ¿A quién protege realmente? ¿Puede esta muralla invisible garantizar la libertad o, sin quererlo, empieza a limitarla? ¿Cuándo la seguridad deja de ser refugio y se convierte en prisión, asfixiando el futuro antes de que exista un legado verdadero? La historia mundial está repleta de ejemplos en los que la seguridad absoluta ha terminado por sofocar los sueños de libertad. Basta recordar la antigua Unión Soviética, donde el temor al enemigo interno justificó la creación de un aparato de vigilancia que, en su afán de proteger la revolución, terminó por traicionarla. Confundir protección con control puede costar caro. No solo arriesgas la seguridad, sino también la libertad que define a una revolución. El precio de la obsesión podría ser el alma misma del cambio que prometiste defender. Hace más de 50 años, en Ghana, Kwame Nkrumah soñó con una África libre y unida. Su caída comenzó cuando el círculo de protección se transformó en un muro que lo separó del pueblo, y lo dejó aislado cuando más necesitaba el apoyo popular. La historia nos advierte: la obsesión por la seguridad puede ser una trampa letal. Para entender cómo este círculo invisible llegó a ser el guardián de la soberanía y el riesgo oculto de su perfección, hay que mirar de cerca a los centinelas. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Y por qué representan mucho más que simples escoltas? En cada cultura, los guardianes del poder han sido símbolo y advertencia. En la antigua Roma, los pretorianos podían salvar o derrocar a un emperador. En Japón, los samuráis protegían a su señor, pero a veces eran los primeros en desafiarlos si sentían que el honor estaba en juego. Los centinelas de Burkina Faso, aunque diferentes en contexto y doctrina, comparten la paradoja de todo círculo de protección. Son tan indispensables como peligrosos cuando el equilibrio se rompe.
¿Quiénes son los centinelas? Para comprender el riesgo y el poder de su lealtad, debemos adentrarnos en su origen y sus motivaciones. No son soldados comunes. Son la arquitectura viva de la supervivencia. En su formación convergen experiencias de combate, años de vida en condiciones extremas y una educación emocional que los obliga a enfrentar sus propios miedos antes de poder proteger a otros. No es casualidad que muchos de ellos provengan de regiones fronterizas, donde el Estado es apenas una sombra, y la confianza en el otro marca la diferencia entre la vida y la muerte. Los llaman los centinelas. No llevan uniformes, no muestran sus rostros, no buscan aplausos ni medallas. Son sombras en los pasillos sofocantes de Ouagadougou. Una presencia que se respira más que se ve, forjada en la disciplina, no en la brutalidad. En las calles, los rumores sobre su existencia son tan persistentes como el polvo del desierto. Algunos los ven como ángeles guardianes, otros como fantasmas que velan solo por el poder. Pero todos coinciden en que su silencio es más elocuente que cualquier discurso. Cada uno tiene un papel esencial, más allá de la fuerza o el protocolo. El centinela enmascarado es la cercanía hecha carne, siempre a medio paso detrás de Traoré, absorbiendo el peligro antes de que tome nombre. Su presencia recuerda a los guardaespaldas de los antiguos zares rusos, que debían anticipar el peligro no solo con los ojos, sino con el instinto. Gaddafi es la reacción instantánea. Sabe que un segundo de duda puede costar la revolución. Es el hombre que nunca duerme del todo, el que ha aprendido a escuchar el silencio para detectar una amenaza antes de que surja. Número 3. Se desliza en el silencio de las decisiones. Estratega invisible. Su juicio marca el ritmo de la protección y del poder. Es el cerebro que conecta cada punto en la red de seguridad, anticipando escenarios como los mejores ajedrecistas de la historia militar. No defienden a un hombre. Custodian una idea. Que África puede protegerse sola, sin permiso ni tutelas ajenas. Para ellos, la soberanía no empieza en la frontera, sino en la mente. La lealtad no se compra, se forja en el fuego del sufrimiento compartido. Esta convicción recuerda a los movimientos de liberación del siglo pasado, cuando la independencia no era solo un objetivo político, sino una transformación interna, una revolución del espíritu. En los centinelas, esa herencia late con fuerza. Saben que sin convicción, cualquier muro puede caer ante el primer embate del miedo o la traición. La disciplina es su evangelio, la paciencia su armadura. No entrenan para que los vean. Entrenan para existir solo cuando el peligro aún es invisible. Su vida es una coreografía silente, donde cada mirada y cada paso son promesas de anticipación y fe. En muchos sentidos, su disciplina recuerda a la de los monjes shaolines, que durante siglos entrenaron no solo el cuerpo, sino el espíritu, para dominar el miedo y la ira antes de enfrentarse a cualquier enemigo. Su autoridad no viene de rangos ni de insignias. Nace de la convicción. Han caminado junto a Traoré en el hambre, el calor y el miedo. Han sobrevivido no como soldados, sino como creyentes. Por eso su lealtad es absoluta, pero nunca ciega. Han visto caer a compañeros, han sentido la tentación de la renuncia, han sido testigos del precio de la traición. Cada uno lleva consigo la memoria de una derrota o una pérdida que los obliga a no bajar nunca la guardia. Confiar en guardianes invisibles puede salvar una nación, o abrir grietas que nadie imagina. Cuando la protección parece perfecta, ¿a quién sirve realmente? ¿Al hombre, a la idea, o a un peligro nuevo y oculto? Esta pregunta no es solo filosófica. En la historia reciente, países como Libia, bajo la sombra de Muammar Gaddafi, aprendieron que un círculo demasiado cerrado alrededor del poder puede terminar siendo el caldo de cultivo de la paranoia, la desinformación y, finalmente, la caída del régimen. Pero incluso el escudo más firme tiene fisuras. No todo peligro viene del exterior. A veces, el mayor riesgo se esconde donde menos se espera. En las cortes de los antiguos emperadores chinos, por ejemplo, los eunucos y guardianes más cercanos terminaron por manipular el trono a su antojo,
alejando al soberano del pueblo y de la realidad, con consecuencias desastrosas para el imperio. ¿Quién sobrevive al fuego? Solo aquellos que comprenden el peso de lo que protegen. Los centinelas han aprendido que la verdadera prueba no es resistir el ataque, sino soportar la soledad y la duda sin perder la fe en la causa. Saben que, a menudo, el enemigo más peligroso es la tentación de creer que la perfección es posible y que la desconfianza absoluta es sinónimo de seguridad. Han visto cómo el exceso de celo puede destruir la confianza de la que depende todo el sistema. En el círculo de los centinelas, la lealtad no se entrega ni se exige. Se gana en pruebas que son tanto morales como tácticas. Cada aspirante atraviesa su propio desierto, aislamiento total, tentaciones de traición, noches donde solo queda la voz de la conciencia. El juramento nunca es hacia un hombre, sino hacia una idea que trasciende nombres y rostros. Este tipo de iniciación recuerda a las antiguas órdenes de caballería europeas o a las sociedades secretas africanas, donde el honor y el compromiso eran probados más allá de cualquier test físico. Las cicatrices de cada centinela cuentan historias de sacrificio. Uno fue abandonado en el norte por su propio escuadrón, rescatado a hombros por Traoré antes del amanecer. Otro, seducido por promesas de riqueza y seguridad, eligió el exilio antes que la traición. Hay quienes, tras la humillación pública, han renacido como sombras vigilantes de la revolución. Estas historias, transmitidas en susurros entre los muros del palacio, son el tejido invisible que une al grupo y que los distingue de cualquier fuerza convencional. El entrenamiento aquí es más que físico. Consiste en semanas de silencio extremo, meditación bajo el sol, vigilias sin compañía. Aprenden a percibir amenazas antes de que tomen forma. La protección se convierte en reflejo. No reaccionan, disuelven el peligro antes de que exista. Esta filosofía recuerda a los mejores espías de la historia, como los agentes dobles de la Segunda Guerra Mundial, cuya mayor habilidad era prevenir antes que combatir. Ser centinela no es solo mirar, es anticipar, leer el aire, descifrar silencios. La disciplina se convierte en instinto, la lealtad, en un idioma sin palabras. Una seña abre las alarmas, una mirada orquesta defensas invisibles. En la práctica, han desarrollado un sistema de comunicación no verbal tan sofisticado que, en cuestión de segundos, pueden reorganizarse y responder a cualquier amenaza sin necesidad de emitir una sola orden. La perfección en la protección tiene un precio elevado. Mientras más hermético el círculo, más se aísla Traoré del pulso de su pueblo. La seguridad absoluta puede silenciar la voz de la calle, filtrando la realidad hasta que solo queda un eco. El riesgo es tangible. Proteger la revolución hasta el punto de sofocar su espíritu. En la historia de la Revolución Francesa, la Guardia Nacional, en su afán de proteger la nueva república, terminó por asfixiar la participación popular, abriendo la puerta al terror y a la caída de los ideales iniciales. Así, la vigilancia se vuelve paradoja. Lo que nació para defender la soberanía puede, si se lleva al extremo, levantar muros donde antes hubo puentes. La disciplina que salva, también separa. El desafío está en encontrar el equilibrio justo, donde la protección no se convierta en aislamiento y donde la disciplina no se transforme en dogma ciego. Pero el verdadero poder de este sistema reside en su capacidad de anticipar, de moverse antes de que el peligro despierte. Aquí, la lealtad no es sumisión, sino fe compartida. La disciplina no es castigo, es confianza que se respira en cada silencio. Esta distinción es fundamental. Los centinelas no obedecen por miedo, sino por convicción. Y esa diferencia, aunque sutil, puede ser la línea que separa una revolución viva de una dictadura en ciernes. Sin embargo, en las grietas de ese silencio, surgen nuevas amenazas. Lo que los centinelas no ven, otros lo aprovechan. La historia reciente de países como Etiopía y Sudán nos muestra que, cuando el círculo de protección se cierra demasiado, los movimientos sociales encuentran caminos alternativos para hacerse oír,
a menudo con resultados imprevisibles y violentos. ¿Cómo reacciona el mundo ante una nación que decide proteger su soberanía desde el corazón mismo de su pueblo? La respuesta internacional es compleja y contradictoria. Por un lado, hay quienes ven en la doctrina de Traoré una amenaza al orden establecido y una tentación peligrosa para otros líderes africanos. Por otro, hay quienes celebran el intento de romper con la dependencia de potencias extranjeras y recuperar el control sobre el destino nacional. El modelo que blinda al capitán Ibrahim Traoré ya no es solo un secreto nacional. Su doctrina de vigilancia y disciplina comienza a extenderse más allá de las fronteras de Burkina Faso, encendiendo una chispa en otras naciones africanas. Cada gobierno vecino observa, fascinado y expectante, mientras las potencias del norte global sienten multiplicarse las señales de alarma. Occidente teme el contagio de una idea que desafía décadas de control externo. La historia de la Guerra Fría nos enseña que, cuando una doctrina de autodefensa se extiende, puede transformar el equilibrio de poder en toda una región. En el interior de Burkina Faso, la estrategia de Traoré no es vista como un simple endurecimiento del poder. Para muchos, representa el equilibrio tan esperado entre firmeza y dignidad, una transformación en la que la disciplina de los centinelas no es represión, sino una promesa. No obedecer por miedo, sino proteger una visión común. La vigilancia, así, se convierte en orgullo y escudo ante la historia de sometimiento. Para los jóvenes, sobre todo, el modelo es inspiración. Prueba de que es posible redefinir la relación entre líder y pueblo sobre la base de la confianza y la corresponsabilidad. Pero fuera de sus fronteras, la imagen se distorsiona. ¿Qué ocurre cuando los protectores adquieren tanto poder que se transforman en un segundo gobierno, invisible, sin nombre ni rostro? Los riesgos saltan a la vista. El círculo de confianza puede volverse tan cerrado que termine aislando al propio líder, ocultándole las voces del pueblo, tentándolo a gobernar desde detrás de muros de lealtad inquebrantable. Ejemplos históricos sobran. En la corte de Luis XIV, el Rey Sol, los favoritos y guardianes terminaron por crear una burbuja de poder que lo alejó de las verdaderas necesidades de Francia, sembrando, sin saberlo, las semillas de la revolución futura. Ese es el dilema silencioso de Traoré. ¿Cómo mantener vivo el lazo con la gente cuando el éxito de la protección amenaza con convertir su liderazgo en una fortaleza solitaria? La revolución, gestada como un acto de supervivencia, está mutando en símbolo continental. Otros pueblos africanos sienten el llamado, sueñan con romper sus propias cadenas y recuperar el control desde dentro. La pregunta es si esa revolución podrá sobrevivir a la tentación del aislamiento, o si, como tantas veces en la historia, la fortaleza terminará siendo una prisión dorada. Sin embargo, el precio es elevado. Las respuestas internacionales no se hacen esperar. Presiones, advertencias de bloqueo y amenazas de aislamiento tiñen el horizonte. Cada avance del modelo Traoré puede traer consigo nuevas sanciones, o en el peor de los casos, el cierre definitivo de las puertas del escenario global. Al mismo tiempo, esa audacia puede prender la mecha de una ola de líderes africanos listos para reinventar la soberanía. La historia del siglo XX está llena de ejemplos. Los movimientos de no alineados, la Revolución Cubana, la independencia de Argelia. En todos los casos, el intento de proteger la soberanía nacional abrió nuevas posibilidades, pero también desencadenó reacciones imprevistas de las potencias extranjeras. La encrucijada nunca ha sido tan nítida. La protección absoluta puede garantizar la supervivencia de la revolución, o asfixiarla antes de que se convierta en historia y legado. Como en la antigua Esparta, donde la disciplina y el aislamiento permitieron resistir durante siglos, pero terminaron por apagar la creatividad y el dinamismo, condenando a la ciudad a la irrelevancia y el olvido. Pero mientras el país se aferra a su nueva doctrina, una pregunta persiste en el aire. ¿Es posible proteger una revolución sin perder su esencia? El futuro de Burkina Faso, y quizá de toda África, pende de ese delicado equilibrio. La respuesta a esta pregunta marcará la diferencia entre un cambio efímero
y una transformación duradera. ¿Puede el círculo de protección asegurar el futuro sin sofocarlo? La tentación de la seguridad total es antigua, promete calma, pero encierra peligro si no se transforma en confianza colectiva. En Burkina Faso, los centinelas han demostrado que la disciplina puede salvar una revolución. Sin embargo, cuando la disciplina se convierte en un muro, el círculo deja de ser escudo y se convierte en cárcel. Nadie aprende a proteger, solo a obedecer. La historia de la China imperial nos recuerda que, cuando el poder se encierra en sí mismo, termina por perder la capacidad de adaptarse y renovarse, abriendo la puerta al colapso. El reto real no es solo vigilar, sino convertir la lealtad del círculo en cultura de gobierno, y más allá, en tejido de nación. Si la lealtad queda atrapada en manos de unos pocos, la perfección del círculo se transforma en prisión, cerrando el paso al relevo, al debate, al crecimiento. Una revolución fundada en la vigilancia permanente no enseña a confiar, enseña a temer el error siguiente. Los ejemplos abundan. En la Alemania del Este, el miedo a la Stasi paralizó a la sociedad, impidiendo la innovación y el diálogo hasta el día en que el muro cayó. La historia de Traoré es contundente, porque muestra que la soberanía auténtica surge de la pertenencia, no del aislamiento. El círculo debe fungir como puente, jamás como barrera. Si protege solamente al líder, la nación queda huérfana en su ausencia. La fuerza de esta doctrina es transformar la protección en acto de fe colectiva, pero el riesgo es que la fe se vuelva dogma, y el dogma, ceguera ante el cambio. Es aquí donde la experiencia de la India poscolonial resulta relevante. Solo al abrir el poder a la crítica y la participación ciudadana, logró consolidar una democracia estable, pese a las enormes amenazas externas e internas. Por eso, el equilibrio entre vigilancia y visión determinará si la revolución sobrevive al líder que la inspira. Ningún país puede existir en estado de excepción perpetuo, ni una nación crecer detrás de murallas invisibles. El círculo debe aprender a delegar, soltar, transformar la disciplina en confianza institucional. Si no lo logra, el legado será apenas un eco, no una herencia viva. Los grandes cambios de la historia, desde la independencia de Estados Unidos hasta la transición española, han dependido de la capacidad de abrir el círculo de poder al cambio y la inclusión. El peligro es evidente. Una revolución que no enseña a proteger sin controlar está destinada a desaparecer, por impecable que parezca. Los guardianes pueden custodiar una idea, pero solo la apertura puede convertirla en futuro. La experiencia de Nelson Mandela en Sudáfrica así lo demuestra. La transición fue posible porque la protección se transformó en reconciliación y la disciplina en confianza mutua. Así llegamos a la pregunta crucial. ¿Perdurará la idea cuando el círculo ya no esté presente? ¿Puede una nación aprender a protegerse a sí misma sin depender de un puñado de guardianes excepcionales? En última instancia, la historia juzgará no solo la eficacia del círculo, sino su capacidad de sembrar una cultura de protección colectiva, donde cada ciudadano se sienta responsable del destino común. El futuro de la revolución depende de si el círculo puede abrirse sin perder su esencia. Ahora, la historia se enfrenta a la prueba definitiva. ¿Puede la confianza reemplazar al control? ¿Puede la disciplina dar paso a la creatividad y la innovación sin renunciar a la seguridad? El desafío es tan grande como la esperanza que lo impulsa. ¿Defienden a un hombre o a la promesa de un continente entero? La pregunta arde en el centro del círculo invisible que rodea al capitán Ibrahim Traoré. Lo que empezó como la simple custodia de un líder se ha convertido en doctrina, una coreografía diaria de disciplina, sacrificio y fe. Cada amanecer, la protección en Burkina Faso se transforma en un ritual donde la lealtad no se jura, se demuestra, se sufre y se comparte entre hermanos de causa. Para los centinelas, proteger ya no es solo cuestión de balas o chalecos antibalas. Han elevado la seguridad al rango de acto espiritual, donde cada gesto es una plegaria silenciosa contra la traición y el olvido. Aquí, la vigilancia es devoción. La desconfianza,
un pecado que podría costar la propia revolución. Esta dimensión espiritual recuerda a las prácticas de los guardianes del Dalai Lama, para quienes la protección era también una forma de meditación y servicio a la comunidad. Sin embargo, en esa perfección acechan peligros nuevos. ¿Cuándo la fe absoluta en la protección se vuelve una jaula? ¿Puede una doctrina férrea garantizar la soberanía, o termina por sustituir la confianza con el miedo y el control? La historia nos muestra que los excesos siempre pasan factura. En el Irán revolucionario, la Guardia Revolucionaria nació como garante de la revolución, pero con el tiempo su poder creció tanto que terminó por distorsionar los ideales iniciales y generar nuevas formas de represión. De la respuesta depende más que la seguridad del capitán. Está en juego la supervivencia de una idea. Que África puede protegerse sola, que el poder auténtico nace de la disciplina y la convicción, no de la sospecha perpetua. Si este modelo se convierte en institución viva o en obstáculo insalvable, es la encrucijada para Burkina Faso, y quizá para todo el continente. La clave estará en saber cuándo abrir el círculo, cuándo escuchar la crítica y cuándo transformar la disciplina en confianza abierta. Hay una advertencia urgente. La obsesión por la seguridad puede salvar una esperanza, pero también ahogarla antes de que florezca en legado. Tal vez la libertad más profunda no esté en quién protege al líder, sino en cómo ese círculo decide abrirse al pueblo, a la crítica y al cambio. Como enseñan los grandes líderes de la historia, la verdadera fortaleza está en la capacidad de escuchar y de adaptarse sin perder la esencia. Así, la pregunta final persiste. ¿Será esta doctrina la muralla que resguarda la esperanza africana o la sombra que la asfixia? El desenlace aún está por escribirse, y el riesgo es tan inmenso como el sueño que lo impulsa. La historia, como siempre, será juez imparcial. Solo el tiempo dirá si el círculo de los centinelas logra abrir el camino a una nueva era de soberanía, o si quedará como advertencia de los peligros de la perfección. Pero una cosa es segura. En Burkina Faso, el silencio seguirá hablando, y la esperanza, por grande que sea el riesgo, no dejará de buscar su voz.